Saludos y bienvenidos a este informativo de televisión de la Diócesis de Granada, el último programa de esta temporada que cerramos y con el que damos paso al descanso estival. Antes vamos a contarles la actualidad de Granada y del mundo en ese recorrido que hoy iniciamos hablándoles de la campaña de la renta que entra en su recta final esta semana. La Iglesia Católica continúa llevando a cabo su labor caritativa y pastoral para ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso, también se hace necesaria la máxima colaboración de todos los contribuyentes que así lo deseen. La campaña Por Tantos nos invita a colaborar con la Iglesia marcando la X en la declaración de la renta en sus dos casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales. No pagamos más ni nos devuelven menos. Sobre el uso de estas aportaciones en la Iglesia, encontrarán más información en la web portantos.es. Y hablamos ahora de los refugiados, cuyo Día Mundial celebrábamos en la Iglesia el 20 de junio. En el marco de ese día, los obispos nos animan a unirnos a los retos de la acogida migratoria, siguiendo la propuesta del Papa en su encíclica Fratelli Tutti. Retos como el de la protección y trabajo, también la puesta en marcha de programas de inserción social de los colectivos migratorios. En nuestra diócesis disponemos de varias iniciativas que responden al drama de la crisis migratoria. Una es el proyecto País. Ofrece casas de acogida cedidas por algunas congregaciones religiosas de la diócesis. Otra iniciativa es Brotes del Genil. En ella se ofrece a los migrantes la posibilidad de cultivar productos agroecológicos en tierras baldías de la Vega Granadina. En nuestro espacio de Santa Sede hablamos de la Jornada Mundial dedicada a los abuelos y mayores que se celebra por primera vez en la Iglesia. Será el 25 de julio con el lema Yo estoy con vosotros todos los días. En su mensaje para esta jornada, el Papa les recuerda que al Señor no le es indiferente la soledad que hayan podido sufrir en la pandemia. Toda la Iglesia está con ellos y, lejos de sentirse inútiles, Francisco les dice que siguen siendo protagonistas en la construcción de un mundo más fraterno. Se concederá indulgencia plenaria el 25 de julio a los abuelos, mayores y fieles en general que participen en los actos organizados y en la Santa Misa en el Vaticano, una indulgencia que podrá aplicarse como sufragio por las almas del purgatorio. Y cambiamos de asunto. Manos Unidas ha presentado los resultados de su memoria de actividades 2020. Entre sus datos nos dicen que se han invertido 29 millones de euros en 506 nuevos proyectos. Es el trabajo que la Iglesia realiza en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la sensibilización. En este año marcado por la pandemia, Manos Unidas hace un llamamiento a no dejar de lado a los millones de personas en riesgo de contagio por el virus en países sin recursos para afrontarla. También se alerta sobre algunas situaciones especialmente difíciles en zonas concretas. Es el caso de la amenaza de los derechos indígenas en Guatemala, la precariedad de recursos en Camerún o el aumento del abuso infantil en la India. Allí, los niños son utilizados como trueque por alimentos o productos básicos. Nos quedamos en India para seguir hablando de este país, hoy con una misionera de peligros. Se llama Rosario y es de la Congregación de Cristo Jesús. Rosario llegó a la India en el año 1965 y actualmente está de misión en China, donde se encuentra desde el año 2004, hace casi 20 años. En este país ha sido directora de misión de Vietnam, China y Macao. De profesión médico, Rosario conoce India y China como misionera consagrada en esta Congregación de Cristo Jesús. Ella es quien mejor nos puede hablar de la situación en estos países. Conectamos con Rosario desde Meghalaya, en India, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, gracias. Bien, bien. Contenta de estar con vosotros. Ay, pues bueno. Muchísimas gracias. Eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rosario, por conectar con nosotros. Has estado y continúas activa en la misión en países donde podríamos decir que son difíciles por su situación y las necesidades que en ellos hay. ¿Qué diferencias hay en la misión entre los países en los que has estado, como India y China? Si es que las hay, claro. Bueno, sí que las hay, sí. Bueno, primeramente deciros que me siento muy a gusto de estar con vosotros, ¿eh?
y que esta pregunta que me hacéis, pues me ha hecho volver a años atrás de mi vida, de mis sueños. Entonces, no sé, me ha hecho disfrutar, diría. Cuando yo de joven iba con mi ramita de flores florecida pensando en la misión, y entonces me tocó cruzar mares y cielos y tal. Entonces quizás esto sería el resumen de la llamada que sentí cuando era muy joven, tenía 20 años entonces, cuando decidí entrar como misionera en el grupo de misioneros de Cristo Jesús. Estaban en Navarra. Así que me encuentro muy a gusto. Entonces, si vamos a ir por la pregunta que me has hecho, yo pienso que sin ser santo países, puedo deciros que he estado primeramente un tiempo, unos 6 años en Inglaterra preparándome, después vine a India, a China, Vietnam y un poquito de tiempo también en Taiwán, es decir, países que me han enriquecido. Me siento muy contenta de haber podido dar mi granito de arena en todos estos países donde he vivido, ¿vale? Yo creo que el potencial generador de la energía que me ha llevado o nos lleva a todos los enviados a trabajar, yo creo que es el potenciar la buena nueva de Jesús a los pueblos. También haciendo un trabajo de desarrollo, un trabajo, diríamos, globalizado de desarrollo, tanto en los programas de salud o sociales, educativos, etc. Entonces eso es como medio de entrada, pero el eje regenerador de energía es el poder dar la buena nueva de Jesús a otros. Yo creo que eso es lo que nos mueve a los misioneros. Entonces, da gusto mirar un poquito hacia atrás y ves que hay un recorrido, bueno, con algunos fallos, pero yo creo que generalmente es positivo. Así que me siento a gusto en esto. Now, hablando un poquito de las diferencias que se pueden encontrar en países como China e India, yo creo que son unas diferencias muy marcadas que hay que tener en cuenta. Primeramente, filosóficamente, estos dos países tienen unas culturas muy diferentes, pero muy antiguas. Son culturas muy antiguas. Después está la población. Los países son... Perdón, están llamando. Perdón, Bueno, estos dos países tienen una población la mayor del mundo. Los dos países son los más poblados del mundo. Está molestando el programa. Después Sí, no, Rosario, no pasa nada. Si quieres, corta la llamada y continuamos. No, ya la he cortado. Se llaman de Macao, por eso no acababa de entenderla, pero ya la he terminado. Sí, bueno, hablando un poquito de las diferencias, vamos a entrar un poquito en lo que hay las diferencias de estos dos países, ¿verdad? Pero primeramente llegas a la población. Población son países inmensos, los más poblados del mundo, primero y segundo. Uno es China y otro es... Eso de la población es muy grande. Después están las creencias, ¿no? O sea, tanto en un país como en otro, los credos son múltiples. Es decir, la gente en India, es una gente muy religiosa, espiritualmente religiosa, y muy afianzada a todo lo que es la doctrina del hinduismo. Mientras que en China entró el confucianismo, bueno, estaba el confucianismo y después entró el budismo en el siglo VI y arraigó. El budismo vino de India a China, pero arraigó muchísimo en el pensamiento chino y hoy podemos decir que hay como una expresión confusa de lo que es el confucianismo y el budismo. Estos son como creencias en los dos países. Uno es más hinduista, el otro está más basado en el confucianismo y budismo. Son diferencias. Después está la situación social. En esto aquí, bueno, diría que hay unas grandes diferencias, aunque también similitudes. Porque, mira, viviendo en China, yo he encontrado situaciones de pobreza similares
a las que he encontrado en India. Algo impensable, porque hoy China quiere ser el país, la primera potencia del mundo y va muy avanzado en técnica y todo lo demás. Entonces, uno se queda sorprendido de estar en China y tener que atender a gente tan pobre y tan deprivada de todo, viviendo en chabolas. Es algo impensable, ¿verdad? Quizás vosotros que vivís en otros ambientes no podríais testimoniar lo que yo he visto en mi misma persona, quiero decir, experimentalmente. Bueno, pues estas son diferencias muy marcadas de un país a otro país. Es verdad que en China son núcleos, mientras que en India, núcleos de pobreza, ¿no? Pero en India es globalizado, es decir, se cuenta que hay más de 300 millones y pico de personas que viven deprivadas. Eso quiere decir todo lo demás. Contar que España tenemos 40 y tantos o 50 millones de habitantes. Pensar que 300 millones de personas, ¿cuántas veces España están viviendo en deprivación? Bueno, pues estas son unas diferencias. Pues precisamente, Rosario, nos vamos a quedar en India porque queremos conocer cuál es la situación social que se vive allí con las personas y especialmente ahora con la situación del coronavirus. Bueno, siguiendo también un poquito políticamente, hay unas diferencias enormes, porque India es el país democrático más grande del mundo. Democracia un poquito, diríamos, no totalmente, pero en fin, democrático, y sin embargo en China está el sistema comunista, es decir, el hombre no tiene derecho humano en China. O sea, son unas diferencias muy, muy marcadas. Cuando me preguntas en diferencias, yo he ido estudiando un poquito, me ha hecho bien también a mí, pero porque he ido repasando un poquito qué experiencia estoy viviendo, he vivido y estoy viviendo. Viví después en China y ahora estoy volviendo a vivir aquí en India. Bueno, pues me concentro un poquito en lo que me estabas preguntando, es decir, ¿qué situación social estoy experimentando actualmente en India? Eso es lo que me quieres preguntar, ¿verdad? Eso es lo que me quieres preguntar. Bueno, pues actualmente... Sí. ¿Es eso? Sí, adelante, Rosario. Sí. Bueno, pues yo creo que hoy no hay novedades. Yo diría, hoy mundialmente, globalmente no hay novedades, porque los medios de comunicación no nos tienen al tanto de lo que va pasando en casi todos los países. No creo que pueda dar ninguna novedad de la situación que está atravesando la India. Creo que se sabe todo. Quizá podíamos repasar un poquito, y también lo que ha sido o lo que es nuestra experiencia en este momento, ¿verdad? Bueno, ya sabéis que en India... pasamos de una cosa a otra, ya sabéis que en India hubo una migración nacional dentro de esta pandemia que ha llevado a muchísimas personas a la muerte en los caminos. Es decir, cuando se declaró ¿cómo se llama?, la situación de confinamiento al principio y tal, eso es una experiencia quizás muy única de la India, pues resulta que la India tiene el factor de que hay mucha gente migrante nacional, es decir, personas que viven en la pobreza y que migran a otros estados pensando que allí van a encontrar mucho mejor vida. Entonces hay millones de personas desplazadas de sus pueblos de origen. El orden de que llegaba el confinamiento y cada persona tenía que volver a su pueblo de origen creó una situación de caos inmensa. Creo que lo habéis sabido, ¿verdad? Yo creo que no es novedad. Entonces las personas tenían que volver, no había medio de comunicación, no había autobuses, no había trenes que iban, entonces había que hacerlo andando, la gente moría en los caminos. Eso es una realidad muy fuerte que nos ha tocado vivir. Eso es una realidad muy fuerte. Después estaba la urgencia sanitaria. Es otra de las realidades que tal vez estamos experimentando en India, es la falta de atención médica por falta de hospitalización, también por falta de oxígeno. Entonces, esos son momentos muy dolorosos para los que estamos trabajando en el trabajo social, ¿no? Pues sí, es verdad. Después está la brutalidad, diríamos,
de las personas que son ricas y que son pobres. Es decir, la persona que tiene dinero puede comprar una cama o un sitio reservado en un hospital privado y pagar una cantidad fabulosa. Son cantidades fabulosas las que tienen que pagar, pero las pagan porque tienen dinero. Y sin embargo, el pobre no puede entrar al hospital porque no hay sitio y se muere en la camilla a la puerta del hospital. Esas son unas diferencias muy dolorosas, diríamos, ¿verdad? Quizás, bueno, una cosa también que me hubiera gustado tener un video para ponerlo, tal vez lo habéis visto en los medios de comunicación, es la falta de espacio para incinerar a la gente. Había tantos muertos en síntesis que no había forma de incinerarlos individualmente, tuvieron que hacer piras comunes. Eso afecta muchísimo al sentimiento indio, porque el sentimiento indio, cuando los creman, tienen unos rituales. Tiene que ser el padre o la madre el que pone Bueno, son unos rituales muy largos. Bueno, pues entonces, al quemarlos en piras comunes, es decir, esos rituales no los podían hacer tampoco. Tampoco podrían decir adiós al que murió, porque ya moría solo, y tampoco podían hacer los rituales de la muerte después de muertos. Son situaciones muy difíciles y muy dolorosas, sí, es verdad. Entonces, en estas piras, pues resulta que no había sitio para quemar. ¿Es posible que sea eso posible? Bueno, es posible que no haya sitio para quemar a las personas. Rosario, y en esas dificultades que nos estás contando y también esas distintas tradiciones y creencias religiosas que caracterizan a estos países como India y China, sí, ¿con qué dificultades te has encontrado a la hora de llevar el Evangelio en estas tierras precisamente? Bueno, el Evangelio, te diríamos, en esta pandemia yo creo que todos estamos experimentando una situación bueno, yo diría de interioridad. Es decir, volver a las raíces cristianas que tenemos. Pero el publicar o el predicar es solamente un testimonio. Hay que vivir en testimonio. Hoy día yo diría que directamente la palabra de Dios no acaba de penetrar los oídos del hombre humano, porque muchas de las cuestiones que se acercan a nuestros oídos es el por qué. ¿Dónde está Dios? ¿Comprende? Hay un bloque enorme de dificultad, un bloque muy grande de dificultad. Bueno, no sé cómo decir, contándote una de las realidades que estamos viviendo, también dolorosa, fue como no había espacio para quemar a la gente, los echaban al río, sobre todo al río Ganges, que es el río sagrado. Bueno, entonces los cuerpos flotaban, hasta llegaron a un sitio donde era Bihar, y el gobernador de Bihar vio toda aquella situación y dijo, oh, esto es imposible, entonces, vamos a pescar a los cadáveres. Entonces, mira, la palabra pescar para mí, te digo que quedó tan grabada que hasta hoy día no me puedo olvidar. ¿Cómo pescar cadáveres del río? Bueno, pues estas son situaciones muy únicas de la India, ¿verdad? Y no me extiendo más. Si quieres seguir preguntando, porque son dificultades, diferencias. Sí, la verdad es que la intensidad de vida que bueno, todos los misioneros lleváis a cabo allí, nos lo has contado en primera persona y te lo agradecemos muchísimo. Es una intensidad y unas experiencias en estos países donde la misión no es fácil, eso hay que recordarlo también. Rosario, gracias por ese trabajo, por las personas y por ser presencia de Dios en medio de esta parte del mundo, como es India y como es China. Sí. Bueno, yo creo que se ha terminado el tiempo, pero había algo muy bonito que preguntabas. En tus preguntas me decías, bueno, ¿quién te mantiene? ¿Cómo te sigues manteniendo para vivir ilusionada respondiendo a la misión y tal? Bueno, yo creo que es una cuestión muy bonita que me ha llevado a mí también a pensar teológicamente. ¿A dónde estoy? ¿Quién me mantiene, no? Bueno, yo pensé me cogí a un poema de Tagore, que es un poeta indio, que decía, mira, la fe es como el pájaro que canta en la aurora antes de que salga el sol, ¿verdad? Me gusta mucho esta expresión de lo que es la fe. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Todavía no vemos a Dios, pero lo sentimos, ¿eh? Entonces sentimos como una mano caliente que nos lleva, que nos coge, que nos anima.
esa no vivir solos, sino vivir acompañados. Yo creo que esta es la ilusión del misionero, sentir la mano caliente de Dios, el aliento de Dios que nos va enfocando y guiando y guiando. Bueno, y yo creo que se ha terminado el tiempo. Gracias por todo. Pues estoy encantada. Bueno. Rosario, nosotros también estamos encantadas. Nos quedamos con esas palabras finales de esperanza y de lo que verdaderamente os sostiene, como decíamos, en esta parte del mundo. Nosotros terminamos el programa y terminamos también la temporada. Volvemos el nuevo curso con la actualidad de Granada y el mundo. Y durante este verano pueden seguir conectados con nosotros en VA Televisión, porque aquí continúan las emisiones diarias en directo y nuestra programación. Una programación a la que podrán acceder también de forma más fácil y cómoda con nuestras aplicaciones móviles para iOS y para Android. Y recuerden que también estamos en las redes sociales. El equipo que hacemos VA Informa les damos las gracias por habernos acompañado esta temporada 2020-2021. Gracias a todos y hasta el curso que viene.